¿Quieren vamos a hablar ahora? Tutela laboral. Tutela laboral. Yo preguntaría, ¿qué es tutela laboral? ¿Qué significa eso? Sí, lo que pasa es que, y es interesante porque no es una materia antigua, es una materia nueva. ¿Y qué quiere decir esto de tutela laboral? Es la custodia, la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? Que están en la Constitución, bueno, está la Constitución del 80, y también están contemplados en el Código del Trabajo. Entonces hay ciertos derechos fundamentales que los trabajadores no estaban hasta hace 3, 4, 5 años, bueno, puede ser un poco más, pero para el derecho es muy poquito, y hay que custodiar esos derechos fundamentales y los empleadores no pueden pasar por sobre estos derechos fundamentales. Entonces, la vulneración de derechos fundamentales que queremos tocar hoy día dice relación con la protección, ¿no?, de estos derechos fundamentales, que son aquellos que los trabajadores tienen derecho a que no se les pase por encima, pues. Que no se les... Y hay un artículo, el 485 del Código del Trabajo, el 486, 487, que se refieren al procedimiento de tutela laboral. Es un procedimiento distinto, porque uno diría, es una demanda, le llaman denuncia. Pero en el fondo es una demanda, pero es un tipo de demanda, es denuncia. Y un trabajador puede denunciar la vulneración de sus derechos fundamentales permaneciendo en el trabajo, sin tener que renunciar, sin tener que presentar un despido, autodespido que señalábamos la semana pasada. Puede hacerlo si quiere, pero también puede mantenerse en la pega y presentar una denuncia por vulneración de derechos fundamentales, Hassan. Entonces dice, mira, el procedimiento se aplicará respecto de la relación laboral, la aplicación de normas laborales, cuando afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose aquellos consagrados en la Constitución. ¿Y cuáles son? El 19 número 1. Y yo voy a tomar la libertad, señor director subrogante, también tenemos un director subrogante ahora, señor director subrogante, para leer, porque es una línea. Señor director, dice, la Constitución asegura a toda la persona el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Si alguien, un empleador, vulnera la vida o la integridad física y psíquica del trabajador, él puede alegar vulneración de derechos fundamentales. Pero también puede alegarlo cuando se meten en su vida privada, por ejemplo. ¿Eso sería cuál derecho técnicamente? El 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución. Si tú no te puedes meter en la vida privada de la persona, en la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas. Por ejemplo, si te saltan cuando tú estás con mandáis correo electrónico, no pueden meterse en esa vida. No pueden revisar los correos personales. No, para nada. Los correos del trabajo sí. Tampoco si es que no son con copia a otro. Si tú se lo mandas a otro, no, es tu comunicación con otro. Así, la empresa no puede revisar los correos del trabajo. ¿Por qué no, pregunto. Tú estás haciendo tu pega. Ya, y ahí te la podrán pedir. Pero meterse, la Corte ha dicho que son parte de tu trabajo. Pero también estamos hablando de cosas más generales, que son, por ejemplo, toda forma de actos discriminatorios. O el artículo 2, que es muy importante, ojo, miren lo que voy a leer. Es contrario a las conductas de acoso sexual, también son vulneración de derechos fundamentales, entendiéndose por tales aquellas que se hace un requerimiento de carácter sexual, no consentido por quien lo recibe y que amenacen y perjudiquen su situación laboral o su oportunidad de trabajo. Y también el acoso laboral. Ojo, dije dos cosas. Acoso sexual es uno y acoso laboral, que es el más común de todos, es otro. Y dice, entendiéndose aquella conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterado ejercida por el empleador o por otro trabajador a un trabajador en contra de él. Entonces, lo que resulta un menoscabo, una humillación, un maltrato y que amenaza también su desarrollo. Entonces, las vulneraciones son aquellas en que un trabajador, por ejemplo, es agredido, es humillado, es hostigado, hay acoso laboral, hay acoso sexual, se meten en su intimidad. O, por ejemplo, si se le ocurre ser testigo en un juicio y lo despiden por eso, bueno, también hay una conducta de vulneración de derechos fundamentales. Entonces, hay muchas situaciones que los trabajadores no saben que pueden reclamar, que hay una vulneración de sus derechos. ¿Y cómo se hace esto? Se le hace una presentación a un juez con una denuncia de vulneración. Puede hacerlo autodespidiéndose, sumándolo, o puede hacerlo continuando trabajando. Continúa trabajando y presenta esta denuncia de vulneración de derechos fundamentales.
Y la condena, queridos chiquillos y chiquillas que están al otro lado, puede ser entre 6 y 11 sueldos más. Sí, señor. Si se comprueba que hubo una vulneración de derechos fundamentales, de los que hemos mencionado, el juez puede condenar al empleador a entre 6 y 11 sueldos. Si usted se autodespide y lleva, por ejemplo, 20 años, tiene los 11 meses de mes por año de servicio, tiene el mes de aviso, tiene la vulneración de derechos fundamentales, 6 meses más por lo menos, tiene las vacaciones, o sea, usted podría demandar bastante dinero si alguien le vulnera sus derechos fundamentales y usted dice, yo llego hasta aquí y me voy de esta empresa. Y esto es porque una protección a los trabajadores para que no se les vulnere sus derechos fundamentales. No haya acoso laboral, no haya acoso sexual, no haya meterse en la intimidad del trabajador y sus cosas personales, no haya que se lo agrega o se lo físicamente o también integralmente en términos psíquicos, no se ponga la seguridad del trabajador en entredicho, todo este tipo de cosas. La ley contempla esta denuncia de vulneración de derechos fundamentales en que el trabajador puede presentarle a un juez, por cierto, con un abogado, y recibir toda esta cantidad de dinero en los tribunales. No sé qué te parece a ti, Hassan, esta noticia que es un artículo nuevo. Alguien me diría, ya, pero ¿cuánto tiene? No sé, 8 años. Bueno, para el derecho es muy corto ese tiempo, Hassan. La vulneración de derechos fundamentales es una noticia muy buena, pero hace poco tiempo. Y te voy a decir una segunda pregunta más. Yo iba a preguntar, está perfecto lo que está escrito, qué bueno que esté avanzando en la teoría, en la dogma, pero a los abogados les encantan hablar de lo que está escrito y no lo que está pasando en la práctica. Entonces existe la dirección de trabajo, existen los tribunales laborales. Sí. ¿Cómo ha sido, en la opinión de usted, insigne abogado laboralista, ¿Sí? la fiscalización en la implementación de este avance en los derechos? En general, los juicios laborales son ganados por los trabajadores. Por supuesto, sí. Hay en un momento llegó a ser sobre un 95%, ha bajado un poco, pero siempre es muy alto, me atrevo a decir sobre el 80% sin ningún problema, que los juicios son ganados por los trabajadores. Pero muchas veces además, yo siempre explico que la audiencia preparatoria, porque esto es demanda o denuncia, en este caso denuncia de vulneración de derechos fundamentales, hay una audiencia preparatoria y en esa se llega a acuerdo porque el juez tiene la obligación de decirle al empleador o al trabajador, aquí yo voy a presentar un acuerdo. Ustedes ven si lo toman o no, unas bases para un acuerdo. Entonces, a veces se llega a este acuerdo y entonces se termina ahí, pero el trabajador sí claramente se va con platita para la casa, porque ya está hasta aquí con ese empleador que le ha vulnerado sus derechos fundamentales en este caso, o lo despidió mal, o le hacía acoso, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que es bastante amplio. Ahora, el nivel de pruebas es alto también. O sea, nosotros siempre decimos, Hassan me debe 4,5 millones. Si yo no logro probar que Hassan me debe 4,5 millones, me van a decir, perdió el juicio y más encima pague las costas. Pero si yo logro poner una duda razonable y pongo indicios, así se llama la palabra, indicios de que hay esta vulneración de derechos fundamentales. ¿Algún tipo de documentación? ¿Algo con solo indicios, ni siquiera la prueba completa, indicios, el juez debe decir, usted, empleador, pruébeme que no hubo vulneración. Da vuelta el peso de la prueba. ¿Entendiste? Sí. Se da vuelta el peso de la prueba. Normalmente cuando uno dice algo tiene que probarlo uno. Pero si hay un indicio, la prueba recae en el empleador. Entonces, ojo, es bastante más fácil probar, claro que tiene que haber pruebas, por cierto que sí, de que me vulneraron mis derechos. Me mandaron WhatsApp, me mandaron correos ofensivos, me exigieron cosas que no estaban en el contrato, me hicieron quedarme, me hicieron hacer pegas que no estaban en mi contrato. Y me hacían sistemáticamente, no me pagaban las horas extras. Hay mucha vulneración, hay muchas formas de vulneración de derechos fundamentales. Fui a declarar, por ejemplo, en un juicio, presenté una denuncia en la inspección del trabajo y me despidieron. Vulneración de derechos fundamentales. Hay muchas formas de vulneración de derechos fundamentales. Y les voy a contar una anécdota. Esto está en el Código del Trabajo ya hace bastante tiempo, le digo el 485, 486 y 487 del Código del Trabajo. Pero los funcionarios públicos dijeron, ¿y por qué nosotros no? Claro. Y ellos entonces presentaron vulneración de derechos fundamentales, una cuestión que no está en el estatuto administrativo de los funcionarios públicos.
y entonces los jueces lo acogieron y la Corte Suprema dijo, como no está en el Estatuto Administrativo, vamos a usar supletoriamente el Código del Trabajo, y lo acogió. Y entonces tuvo que salir una ley rápidamente, aprobada por el Congreso, en que la vulneración de derechos fundamentales también está en el Estatuto Administrativo ahora. Entonces, el Sí. Estado no puede hacer eso a sus trabajadores y trabajadoras. Como Exactamente. suele Ni el hacer. Estado ni los particulares pueden vulnerar los derechos de los trabajadores. Y es muy interesante que la gente lo sepa. ¿Ah? Tal y como la semana pasada hablábamos del autodespido, que es bastante desconocido, ¿cierto? Claro. Que es la situación en que un trabajador dice, usted empleador violó las normas, me agredió, me robó, me maltrató, mira, me puso en peligro en la empresa, etcétera, etcétera, y yo me puedo autodespedir y le cobro todos los años de servicio que tengo, y le cobro además el mes de aviso, y le cobro las vacaciones, etcétera. Bueno, ahora a eso le podemos sumar una vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores para que a la demanda se sumen. O sea, si a alguien le fuera muy bien, vamos, en el mejor de los casos, yo hubiera trabajado más de 15 años en una empresa, tendría 12 sueldos, o sea, 11 por los años de servicio, más 1 por el mes de aviso, más 11 sueldos más por vulneración de derechos fundamentales. Se llevaría más de casi 2 años, ¿no?, de indemnizaciones, o sea, 24, 23 sueldos, si es que el juez le acogiera el 100% de la vulneración de derechos fundamentales. ¿Y eso ocurre en la práctica? Generalmente fijan un poco más de 6, 7, pero fijan... Pero igual fijan. Claro, Esto porque es tiene que ser importante. sobre 6, entre 6 y 11 sueldos fundamentales tiene que ser. Y está bien, porque hay que proteger la vida, la integridad, la intimidad de los trabajadores, porque muchos empleadores se los pasan a llevar, al que no le gusta se va, y malos tratos, etcétera, etcétera. Entonces, Bueno. ojo, es una buena noticia la vulneración. No sé si hay preguntas Sí. o no dio para preguntas. Desde Facebook, Ah. Emilia Enríquez tiene una evaluación un poco más pesimista. Ya. Dice, Stingo, es muy lindo lo que dices, Sí. pero la realidad nunca es tan favorable para el trabajador. Incluso en la inspección de trabajo te recomiendan hacerlo más corto y las demandas son eternas. Bueno, yo disiento de Amelia porque yo he llevado vulneraciones de derechos fundamentales y no son eternas. Y le voy a explicar por qué. Porque tú tú presentas la demanda y hay un plazo para que el propio Estado notifique a la empresa y fija la audiencia. Y la persona tiene 5 días antes completos para contestar. Y fija la audiencia para un mes. Claro. Eso dice la ley. Sí. Y después de que termina la audiencia preparatoria de juicio, tiene otro mes para la audiencia de juicio. Mira. Y después tiene 15 días para la dictación de la sentencia. Si lo evaluamos son menos de 3 meses. Ese es el ideal. Eso A se veces da no en se las cumple. regiones. Sí, señores, en las regiones esto se da. En Santiago, porque están llenos de pega, porque son buenos para llorar los jueces, porque bla, 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 pueden llegar a más meses, es verdad. Pero en general son mucho más cortos estos juicios que lo que eran los antiguos, que eran juicios eternos por escrito. Entonces, como esto es un procedimiento oral, sí, a veces los jueces que alegan que están cargados de pega, bla, 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 puede extenderse un poco más. Si usted está en región, probablemente lo va a sacar en menos de 3 meses ese juicio. Entonces, Daniel Stingo tiene una evaluación optimista de la posibilidad de hacer demandas laborales de parte de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, respondemos a la Emilia Enríquez que quizás lo que necesita un abogado tan atento y pendiente de la causa, acucioso. Incluso como don podría Daniel llegarse a Stingo. acuerdo en la audiencia preparatoria. Entonces Con mayor también ahí rapidez. sería mucho más corto y hay una forma de pago, etcétera, etcétera. Ahora, ¿Podría ser alargarse hasta 3 años? Claro, podría, es una excepción. Pero lo más probable es que termine dentro de un plazo razonable. hay que hablar con los abogados, entonces. Sí, con los Depende jueces. de eso. Ahora, Mireia Ansieta, también de Facebook, pregunta una cosa concreta. Daniel, ver. ¿es una vulneración de derecho si un empleador no da los permisos necesarios, por ejemplo, para terapias en caso de tener un hijo con discapacidad que las necesita? ¿Está contemplado esto en la ley? No. Hay ciertos, se contempla la enfermedad de un chico menor de 1 año, y también tienes que pedir licencia médica por él, el chico menor, pero no hay permisos especiales en el Código del Trabajo respecto de terapia o necesidad. No está contemplado. Y son parte de las cosas que necesitamos como sociedad mejorar, digamos. El trabajador o trabajadora tiene atrás suyo una familia, y esa familia tiene temas que resolver.
Por lo tanto, eso está mejor contemplado en el estatuto administrativo, porque tienen días administrativos que pueden pedir, ¿sabías tú? En el estatuto administrativo hay permisos de días administrativos que tienen los trabajadores, se los toman nomás. Luego nos avisan, etcétera, pero ellos los tienen. Los tienen. Entonces, el trabajador público tiene día administrativo que podría usar, por ejemplo, para esto. Los trabajadores privados no. Entonces, una forma de igualar podría ser que en el Código del Trabajo se establecieran días administrativos para que los trabajadores y trabajadoras pudieran tomarse para alguna diligencia, etcétera, etcétera. Ahora, siempre es mejor una buena relación en que uno hable con su jefe, le explique y pueda pedirle ese permiso, digamos. Muy bien, gracias por la respuesta. Buen invitado. Quizás lo vamos a invitar otra vez. Está bajo evaluación. Ya. Pero mientras tanto tenemos otra pregunta, esta vez por WhatsApp. A Un ver. audio llegó. Escuchemos. Referente a las prácticas laborales. ¿Existen derechos que se pueden respetar dentro del trabajo ejercido como practicante? Ah, usted dice práctica. Buena pregunta. Claro, la práctica es una... Sí, Juan esto Cristóbal. fue Sí. Cristóbal, ¿Cristóbal? y está ubicado en el Switch. ¿Ah, sí? Nuestro practicante. Ah, no es él. Posiblemente no. No es él. Porque tenemos una estudiante en práctica. Pero sí, es muy restringido los derechos de los practicantes. Tienen que recibir un sueldo básico que le permita movilizarse y comer, cosas así, pero tienen un contrato incluso distinto. Un contrato distinto los que están haciendo, aquellos que están haciendo práctica, porque es una situación especial, no es un trabajador propiamente tal, está haciendo una práctica. Por lo tanto, su regulación es distinta a la del trabajador que está contemplado en el Código del Trabajo. Tiene una regulación normada distinta. por ley. Sí, normado por ley. O sea, está contemplado en la ley, por lo tanto, no están votados, digamos, pero su regulación es distinta porque ahora... ¿Podrá pedir vulneración de derechos fundamentales? Me voy a quedar con esa tarea. Ah, A mí me parece... buena pregunta. Sí, una buena pregunta. El practicante... Me parece en principio que no. Y me parece en principio que no porque él está sometido a un régimen jurídico de práctica. Pero, así todo, lo voy a investigar y la próxima semana, en este mismo Vaticanal, a esta misma batidora, si es que me invitan, voy a traerle esa respuesta. Pero es una buena pregunta, pero el régimen... porque hay muchos contratos de trabajo distintos. Yo he dicho otras veces, ¿no? Por ejemplo, hay contratos de trabajo a plazo definido, por obra o faena, trabajo indefinido, pero también hay otros tipos de contratos. Y la ley se hace cargo de muchos tipos de contratos. El trabajador, por ejemplo, de casa particular tiene un contrato distinto, los tripulantes de cabina, los que están en el mar, los que están en aviones tienen un contrato distinto, los contratos que están en los artistas, los de circenses están en contratos distintos. Sí, señor, hay muchos tipos de... Sí, hay muchos tipos de contratos distintos y eso están contemplados, son distintos. Mira, a ver, voy a buscarte aquí algunos. Distintos tipos de trabajo. Distintos tipos de contratos de trabajo. Bueno, mientras tanto tenemos unos comentarios de YouTube. A ver. Carlos Enríquez dice... Cresta, el programa bueno, acá se habla de verdad y prende la tele y mostrando pura farándula. ¿Viste? Dice Sandra Bustos, gracias Daniel Stingo, TQM, que podría ser te quiero mucho, Sí. pero... no Yo creo que es eso, ¿ah? Hay contratos varias de otras interpretaciones. teleoperadores. Y Gonzalo trabajo Gabriel externo. Villarroel, Ya. también desde el Switch, espiritualmente, dice, ¿las prácticas antisindicales vulneran algún derecho fundamental? Sí, Pregunta. exactamente, eso es lo que hacen. Las prácticas antisindicales. Sí, como eso de Buena despedir pregunta. una persona. Sí, pues, pero solo es por- a nivel... porque, ya, esto, yo no sé de qué vamos a terminar esta hora, pero mira, existe en el derecho laboral existen dos campos. El campo individual, del contrato individual, ¿cierto? El que firmo yo con mi empleador, el que firmas tú con tu empleador, etc. Y el derecho más colectivo, que es el derecho sindical. ¿Sí? Entonces, existen estos dos mundos en el derecho sindical, o sea, en el derecho laboral. El de los contratos individuales y el mundo del derecho sindical, ¿no? Que es los contratos colectivos que se suscriben, la negociación colectiva, etcétera, 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 el mundo de los sindicatos. Y claro, lo que yo estoy mencionando es el derecho fundamental del trabajador como persona individualmente considerado. Pero también puede existir
prácticas antisindicales, y eso también están contempladas y se sanciona fuertemente a los empleadores cuando hay prácticas antisindicales. Si quieren, eso lo podemos conversar alguna vez, pero eso es dentro del mundo sindical, dentro del mundo del derecho colectivo. Existen las llamadas prácticas antisindicales que pueden caer tanto los empleadores como los sindicatos. Bueno, eso quizás lo podemos ver la próxima vez que viene, pero tenemos otro audio. A ver, escuchemos otro. Siguiendo la línea de personas que no son directamente empleados dependientes. A ver. ¿Ya? Entonces, escuchemos el audio. Hola Daniel, muy buenos días y buenos días a todos los chicos ahí en el programa. Les comento, yo soy reponedor externo, trabajo para una empresa que le presta servicio en supermercados y resulta de que nosotros como reponedores tenemos muy pocos derechos dentro de casa, somos los que menos pesamos dentro del supermercado. Y ahora último, en algunas cadenas se les ha ocurrido revisar al personal cuando sale a la salida delante de los clientes con el guardia que está detrás de las cajas. Nosotros alegamos que eso no es legal. ¿Qué tan legal es eso? ¿Qué podemos hacer nosotros como trabajadores, como grupos, si no estamos sindicalizados como para poder hacer algún tipo de demanda, de denuncia o algo así? Muchas gracias, cuídense. Ya. A ver, él plantea un tema, pero yo quiero tocar un tema más, aprovechar de lo que está preguntando ese radio escucha, y voy a tocar un tema un poquito antes, ¿no? Él habla de que es reponedor de una empresa contratista. Claro. Está la empresa mandante, por ejemplo, un supermercado, que contrata... servicio tercerizado. De tercerizado, ¿cierto? Para una empresa contratista. Y a su vez a veces hay subcontratistas, sí. Una tercerización. Y eso es una de las cosas peores. Los reponedores, sí, pues puede ser perfectamente pero un ese es el rubro directo. Bueno, pero es que ese es el punto. No hay una legislación que diga que en el rubro directo de las empresas tienen que ser trabajadores de la misma empresa. Una vez más, me van a ya buchar ya. Yo traté de que eso quedara en la Constitución nueva. Dije, los contratistas, los tercerización, solo podrá ser del objeto que no sea el objeto central. Así lo pusimos en la norma que no fue acogida por la convención. Pero nosotros decíamos eso. Una persona, ¿qué es externo a una empresa? La seguridad, por ejemplo, a menos que se dedique a la seguridad de esa empresa, pero cualquier empresa quiere seguridad, bueno, puede contratarlo por un tercero. El aseo, también, porque no es el rubro de lo que hace permanentemente. Pero acá en Chile es tan malo el sistema, tan perverso, y cuando se hicieron los cambios, lo que hicieron fue mejorarle la vida a las empresas contratistas. Eso fue lo que hicieron, porque en el fondo, cuando lo regularon, lo dejaron peor, porque lo dejaron transparente, pero para los tercerizadores, para los mandantes, etcétera, se lo dejaron peor. Ahora cualquiera puede estar sentado aquí y al lado otro y hacer la misma pega. Entonces, la idea es que haya empresas contratistas que hagan no el objeto central. Lo esconden, así lo hacen, lo esconden. Bueno, y entonces eso quería decir. Pero lo segundo, hay un tema con la intimidad de las personas. La vulneración existe. El artículo 19, nosotros lo dijimos en el 4 y 5, dice que no se puede, el 4 y 5 de la Constitución actual, lo dijimos. Respeto a la protección y la vida privada y la honra de las personas. La protección de sus datos personales, la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada. También todo lo que tiene que ver. Entonces, eso es una discusión eterna. ¿Pueden abrir o no abrir los bolsos cuando alguien se retira de una empresa que trabaja con cuestiones que podrían estar en el bolso? Es una discusión eterna. Por lo menos deberían no poder hacerlo delante del público, digamos, en una oficina aparte. Pero es una discusión que ha existido muchas veces. Si pudieran o no abrir los bolsos de las personas que trabajan en un lugar para cuando se retira. Yo sostengo que no. Sostengo que no porque creo que es parte de su intimidad. Si usted tiene las sospechas de que está robándole, llame a Carabineros y que Carabineros haga la inspección, etcétera, dígale que es un delito flagrante. Pero a mí me parece que esa política es una política invasiva, que falta la dignidad de los trabajadores. Por lo tanto, no me parece que las empresas puedan revisar a sus trabajadores cuando ingresan y cuando salen de sus trabajos. Pero muchas empresas lo hacen.
Y eso tendría que judicializarse para establecer algún tipo de claridad al respecto. Exactamente. Muy bien, estamos llegando al fin del consultorio. O sea, no jurídico prendió laboral. y es re poco lo que preguntaron. Eso Pero me está diciendo. hay un audio más, Ah. porque ya hemos pasado varias preguntas en realidad, porque sobre todo en el contexto de un código laboral directamente heredado de José Piñera. Sí, tuvo tenemos cambios, pero cambios menores se porque en la llamaba realidad plan laboral y eso fue lo que hizo Piñera el año 80, 79 por ahí. tenemos una situación donde muchos, yo diría casi la mayoría de los trabajadores, no están con contratos tradicionales, ¿no? Sí. El estándar de oro con la mayor cantidad de protecciones laborales, el contrato indefinido Sí. de un trabajador dependiente. Pero lo que hemos estado escuchando de reponedores, de practicantes, de personas que no están con ese tipo de situación laboral. Y tenemos una pregunta más Ya. sobre personas que no necesariamente están cubiertos por estas leyes que protegen todos los derechos laborales. Vamos con el audio. Buenos días, matinal. Buenos días al señor Stingo. Lo estoy escuchando atentamente. Quería hacer una consulta, fundamentalmente sobre las instituciones. En este caso puntual, una institución como Bombero, donde también tienen personal rentado. Y tienen ciertas normas que de repente rayan un poquito en lo ilegal. Y solo por el hecho de decir, no, que somos una institución, nosotros nos regimos con nuestras propias, digamos, nuestras propias leyes de una otra forma, que la inspección del trabajo no tiene mucho que decir en eso. Mi consulta es tan cierto o tienen que regirse igual, como dice la norma, como todas las instituciones? No pueden ir, digamos, como en una línea paralela que no tenga que ver con las normas de los trabajos normales. Tengo esa duda porque de una u otra forma a veces siento de que hay cosas que no están bien claras. Perfecto. No sé si me explico. No, se explica perfectamente y tiene toda la razón, pues. El trabajador que trabaja para una compañía de bomberos es un trabajador regido por el Código del Trabajo. No los voluntarios, obviamente que no los voluntarios, porque no son trabajadores, ¿no? Ellos son un cuerpo distinto, son voluntarios, duermen ahí, no duermen ahí, tienen grados, se saludan, tienen mando, bla, bla, bla. Pero el trabajador de una compañía de bomberos es un trabajador. Por lo tanto, tendrá que tener un horario distinto, porque claro, si hay por ejemplo, ¿tú sabías que los que manejan las máquinas son trabajadores de las compañías? No son voluntarios. Ese señor tendrá un horario distinto, porque puede ser que necesite levantarse a las 4 de la mañana, perfecto. Tendrá una dispensa de la Dirección del Trabajo, pero en todo lo demás tienen que cumplir con el contrato de trabajo. O sea, es un trabajador más. Entonces, cuidado con eso, tiene que estar regido por las normas de este código y por la Constitución y por toda la normativa que entendemos que existen. No puede haber un aprovechamiento, por decirlo así, contra los... mira, yo te decía, el contrato de aprendizaje, el contrato de trabajadores agrícolas, contrato de temporada, contrato de trabajadores embarcados, gente de mar, contrato de tripulantes, gente de mar, portuario, arte y espectáculos, trabajadores de casa particular, deportistas, todo tipo de contratos distintos. Eso están acá, están aquí. Pero en el caso de los bomberos, tienen que regirse por el Código del Trabajo, con las salvedades, por supuesto que, por ejemplo, la cosa horario. O sea, tú no puedes decirle, ¿sabe qué? Usted va a trabajar de 9 a 6. Es que los incendios el no incendio obedecen. fue a las 10. Ahí tendrá que tener 2 turnos, no sé, ahí lo tendrán que ver. Pero en el fondo tiene que cumplirse con las normas. Y que sea una institución benéfica no los libera para nada es más, voy a ir más. Yo trabajé en el Hogar de Cristo como funcionario hace muchos años, muchos años. Yo era trabajador del Hogar de Cristo y se cumplían todas las normas laborales. Y hubo huelgas de los trabajadores, más de una vez ha habido huelga cuando hay negociación colectiva, porque son trabajadores y trabajan en una institución de beneficencia. Pero eso no, la primera beneficencia parte por casa, pues. Entonces, la institución de beneficencia también tienen que cumplir las normas del Código del Trabajo. Y si no,
Mi recomendación es que vaya a la inspección del trabajo a poner la denuncia. No vaya a la inspección del trabajo a poner una constancia, no sirve para nada. Si usted tiene una queja, no vaya a poner una constancia. O hace una consulta, que hay unas páginas web para hacer consultas, o pone la denuncia para que vayan a fiscalizar. Eso usted puede hacerlo en la inspección del trabajo. Y termino diciendo algo, ¿no? En los colegios muchas veces también dicen, no, es que este es un colegio católico, o este es un colegio evangélico. Nos regimos por otras normas. No, señor, y lo he visto. Los colegios evangélicos, los colegios católicos, los colegios, no sé, de otras religiones. Es que nosotros no, queremos formar niños y niñas con nuestro espíritu. Perdón, se cumplen las reglas del Código del Trabajo. Y en muchos colegios religiosos de cualquier religión no tienen sindicatos, por ejemplo. Y es un problema eso. No los dejan y les... He escuchado a muchos trabajadores, profesores de muchos colegios religiosos, de distintas religiones, decir, no, porque este colegio... no. Los colegios religiosos también pueden tener sindicatos. Y es mucho mejor que tengan sindicatos porque negocian de una forma mucho más directa con el sindicato. Entonces hay muchas instituciones, por ejemplo estas instituciones de beneficencia, por ejemplo los colegios religiosos, por ejemplo instituciones como los bomberos que dicen, no, es que no, cumplan las normas del derecho laboral con sus propios trabajadores y hagan después el beneficio a la comunidad. Perfecto. Pero no se puede hacer luz en la calle y oscuridad en la casa, como decía mi padre en un viejo adagio, ¿no? Muy bonita la frase. Sí, pues, oscuridad en la casa y candela en la calle. Importante la aplicación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en todos los contextos. Exactamente. Bueno, vamos cerrando de verdad ahora, Sí, ahora sí. Y con una última preocupación, que tenemos varios ejemplos de personas que nos dicen, bueno, existen todos estos derechos, Sí. pero en la práctica, cuando uno trata de hacer valer esos derechos, llega un castigo. Por ejemplo, tenemos lo que cuenta... El viento. Lo que cuenta Adán Farías Vargas, que dice, yo demandé a Codelco, Ya. como trabajador de Codelco, y ahora no puedo encontrar trabajo. Hay una especie de veto. Sí. Bruno Rodríguez, de nuestra comunidad, dice algo similar. ¿Qué sucede si me despiden por licencias muy extensas por cirugías que tengo? O sea, una persona que se enferma, está con licencia médica y por ende que está haciendo valer también sus derechos laborales. Ajá. Y lo castigan por eso con despido. Sí, el primer caso, no es primera vez que yo escucho que Codelco sanciona a aquellos que lo demandaron y me parece pésimo. Si tú eres una persona especializada en derecho minero y trabajaste, no sé, para la división teniente y bueno, tuviste problemas y te vayas a otro lado, te dicen, no, usted no puede trabajar acá. Tienen unas listas negras en Codelco y eso me parece muy mal. Lo he sabido, me lo han contado, también lo he visto, en que Codelco sanciona e incluso entre los mineros se pasan esas listas negras de una minera a otra para no contratar a aquel que tuvo problemas con ellos. Y me parece de pésimo gusto, y no solamente de pésimo gusto, absolutamente inmoral e ilegal. En materia minera eso se da y eso hay que terminarlo y eso hay que denunciarlo. Y la otra pregunta que decía ahí, decía que claro, si no te pueden despedir por licencias médicas, te podrán despedir por necesidad de la empresa, fundamentado en la carta como lo hemos dicho varias veces, pero por licencias médicas no te pueden despedir, porque uno está ejerciendo un derecho que es tener la salud, digamos. Entonces, si te despiden, bueno, tú podrás demandar por la causal. ¿Por vulneración de...? Podría ser por vulneración de derechos dependiendo de si está bien fundamentado y también la causal no aplica, digamos. O sea, hay una mala aplicación de la causal. Bueno. Para eso pueden consultar el estudio jurídico Stingo y Asociadas. Excelente, sí. Si tiene dudas legales en temas laborales, familiares o penales, la mejor opción es el estudio jurídico de Daniel Stingo y Asociados. Así cuentan. Y el número de contacto más 56 9 98 70 48 21. Y el equipo jurídico está disponible para recibir consultas por WhatsApp. Sí, ya. Por WhatsApp más cerca que usted se comunique por WhatsApp con el más 56 9 98 70 48 21. Con eso vamos terminando entonces este capítulo de La Voz de los que Sobran. Nos vemos mañana jueves con nuestra reina, la Alejandra Valle, de vuelta. Y hoy en la noche... Oye, hoy en la noche... Otra cosa. Pero claro, si el día miércoles pertenece al área laboral.
Hoy día en la noche está Apuntes Sindicales, la voz de los trabajadores a las 8 de la noche. Como todos los miércoles tenemos una pléyade de dirigentes sindicales con los cuales conversamos de la realidad política, ellos opinan fuerte, y también de la realidad sindical. Tenemos siempre consultas sindicales y también dudas políticas que ellos... Así que hoy día todos invitados a las 8 de la noche ver y escuchar, por cierto, Apuntes Sindicales, la voz de los trabajadores, un programa de La Voz de los que Sobran, conducidos por este servidor. Hasta mañana, se ven ustedes con los grandes de este programa, yo no estaré. Que esté muy bien. Chao, 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 gracias.